Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 9, ¿cómo vivir la ley? Esta lección nos presenta que Dios, habiendo dado ya los 10 mandamientos, ahora les muestra cómo vivir de acuerdo a los principios que Él ha establecido. En medio de una nación corrupta, en medio de un pueblo paganizado, Dios los saca para que vayan a adorarle en el desierto. Y en el desierto tiene el Señor que reeducarlos. Allí Él hace un pacto con su pueblo, dándole los 10 mandamientos, pero además dándole algunas otras leyes que tenían que regir en el aspecto tanto de la nación, ¿no? Las leyes ceremoniales, las leyes rituales, como también en el aspecto social, cómo sobrellevar las dificultades unos con otros. Entonces, todo este tipo de leyes que el Señor les da era para que puedan vivir en armonía, para que no se impregnen las costumbres, las prácticas y las leyes paganas dentro del pueblo de Dios. Y de esta manera, el pueblo sufra como consecuencia de la tiranía, del abuso, de la mala disposición de leyes que no tienen nada que ver con los principios bíblicos. Por esta razón, el Señor da leyes y estatutos y les enseña cómo vivir con estas leyes para que puedan ser esa nación santa, ese pueblo escogido que Dios quiere que Israel sea. La lección de esta semana nos muestra pues que el amor de Dios se manifiesta en su misericordia, en su gracia, y la revelación de la ley es una extensión de esa gracia, de esa misericordia. Dios desea que el pueblo de Israel sea un pueblo diferente a todas las demás naciones y a través de los jueces y sacerdotes pudiesen administrar las leyes, ¿no? Sujetos a la ley, administrados por los jueces y los sacerdotes encargados de enseñarla y aplicarla. Pero también recordemos que los padres cumplían un papel importante en la difusión, aplicación de las leyes de Dios. Así que vamos a prepararnos para el repaso de la lección de esta semana, cómo vivir la ley en la vida de un hijo de Dios. Mis queridos hermanos, aquí estamos agradecidos por todas las bendiciones de Dios. Agradecidos a cada uno de ustedes por sus oraciones y por la manifestación de aprecio. Gracias por todo lo que ustedes han estado haciendo durante todo este tiempo. Queremos animarles a que continúen compartiendo la palabra de Dios. Y también les animamos para que se suscriban a nuestro canal para que otras personas también puedan recibir la palabra de Dios y el mensaje a través del repaso de la lección de escuela sabática. Mis queridos amigos, al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña estará presentando el versículo de memoria cantado. Aquellos que lo deseen escuchar, memorizar, esperen hasta el final y allí estará. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el repaso de la lección. Muy bien, mis hermanos, ya estamos en la lección 9, cómo vivir la ley. Vamos a repasar rápidamente el versículo de memoria que se encuentra allí en Éxodo 20, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Dios es un Dios celoso. Dios quiere que solamente se le rinda honor y gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Él es nuestro Señor, el Todopoderoso. Todo lo demás son ídolos. Satanás trata de hacernos creer que hay otras fuentes de las cuales nosotros hemos provenido, pero eso es falso. Dios desea que su pueblo sea un pueblo diferente. Dios desea que su pueblo sea la luz del mundo. Dios desea que su nación sea la que marque la pauta y presente el plan de salvación. Si las demás naciones no quieren aceptarlo, sufrirá las consecuencias de sus decisiones. Así que el Señor les da la ley.
Allí con Moisés recibe los 10 mandamientos, esas 10 promesas, esas 10 leyes que manifiestan y reflejan el carácter mismo de Dios. Ahora, Dios también les da otras leyes adicionales. Estas leyes, también conocidas como sus juicios o reglamentos, ¿no? Mishpatim, son ordenanzas, son reglas, son juicios que Dios quiere que el pueblo conozca para que lo implante y puedan vivir de manera armoniosa, para que ellos puedan convivir de una forma tal que sean ejemplo para otras naciones. Estas leyes y ordenanzas pues deberían ser apreciadas, valoradas, y los jueces deberían ser nombrados para administrar la ley, para hacer que la ley se cumpla. Y los sacerdotes son los encargados pues de enseñarla, ¿no? De que la gente conozca estas leyes y no las pase por alto. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Señor siempre ha querido que en el hogar se enseñe su palabra, las leyes, que estén en los corazones. Así que los padres son un asunto importante. Ahora, aquellos que malversan las leyes, como Faraón, por ejemplo, que dio leyes para matar a los niños, son malvados. O aquellos que dan leyes, ¿no?, para preservar la vida, ¿no?, como Nabucodonosor, que dio leyes para que los jóvenes puedan ser educados y sirvan en el palacio. Son leyes buenas, son leyes bondadosas y generosas. Así que la revelación de la ley es la revelación del carácter de Dios. Y durante esta lección nos muestra que estas leyes forman parte de todo el sistema a través del cual Dios quiere que su nación, su pueblo, vivan para ser un ejemplo para las demás naciones. El código del pacto es la ley que Dios le entrega al pueblo de Israel en el Sinaí. Estos 10 mandamientos iban a ser la norma por la cual el pueblo tenía que vivir y tenía que relacionarse con los demás. El Señor quería que su pueblo viviese en una conexión santa con Él y entre su prójimo, por supuesto. Así que el código del pacto tenía como fundamental finalidad ayudar al pueblo a convivir. Y los responsables eran los jueces. Ellos tenían que velar para que estas ordenanzas fueran aplicadas de manera correcta, de manera apropiada. ¿Qué había pasado? La mente de la gente estaba completamente pervertida por el secularismo, por el paganismo, por la esclavitud. Y al salir de Egipto, ahora el Señor tenía que poner ciertas leyes para frenar ese ímpetu que traían de hacer justicia con sus propias manos, de venganza, de satisfacer sus iras. Así que el Señor establece magistrados, personas encargadas de poder administrar la justicia, de que todo se haga de manera apropiada y correcta. Esto también traía como consecuencia frenar el abuso, frenar la maldad, frenar aquellas manifestaciones de maldad, y todo lo que habían traído de Egipto tenía que transformarse en algo positivo. Todos estos reglamentos que fueron promulgados tenían el propósito de llevar a que esta sociedad viviera de manera ordenada, organizada, que sea un ejemplo para las demás naciones. Dios quería que su pueblo sea una luz en medio de las tinieblas. Y Dios quería preparar al pueblo de Israel antes de que entraran a la Canaán terrenal. Por esta razón, el Señor les da estas leyes. Y ahora Dios le entrega más leyes. En su misericordia, el Señor quería que el pueblo pudiese estar viviendo de manera correcta y apropiada, que ellos reconocieran cuáles eran sus derechos, sus deberes, que ellos pudiesen también reconocer lo que pertenecía a los demás, los derechos de propiedad. Y de esta manera, pues, ya ellos no tenían que comportarse de forma incorrecta con sus vecinos, con sus prójimos, ¿no? Cómo vender, cómo adquirir cosas de otros, si alguien atacaba a un vecino, si un animal doméstico se venía a meter en su territorio, cómo hacer en las viñas ajenas dentro de propietarios, y si alguien robaba algo,
si un animal dañaba o hería a otra persona. Todo un sistema de leyes y reglamentos se estaban comenzando a dar para poder convivir en paz. El ser humano quiere vivir en paz, el ser humano necesita vivir en paz. Y para esto se establecen leyes, y estas leyes son las que regulan, las que determinan, las que van diciéndonos cómo comportarnos, qué seguir hacia el completo y la completa armonía entre los conciudadanos. Así que las leyes de Dios incluían varios aspectos importantes. Uno de ellos era luchar contra el menosprecio, ¿no? Siempre hay personas que tienen más poder que otras, más influencia que otras. Y esas personas son a veces las que se aprovechan del menos afortunado o de aquel que tiene menos poder. También Dios quería que no existiera ningún tipo de explotación, ¿no? Por esta razón, al establecer leyes, Dios estaba buscando que no hayan esos sentimientos paganos de otras naciones dentro del pueblo de Dios. No a la explotación, no al abuso, aún el tipo de esclavitud, ¿no?, que había en esa época, Dios lo trata de controlar, ¿no? Al séptimo año ese esclavo será libre, a diferencia de otras naciones que tenían una esclavitud muy agobiante, muy dañina y perjudicial. Otra de las leyes que se dan es con respecto al culto. El culto tenía una regulación muy estricta y para esto los sacerdotes tenían mucho cuidado. Con relación al sábado también, el sábado estaba relacionado directamente con la liberación de Israel de Egipto y también con la redención o salvación de Israel. Ellos tenían que recordar, tenían que conectar, ¿no?, lo que Dios había hecho en su vida a través del sábado y de esta manera, semana a semana, recordar que hay un Dios poderoso que los salva, que los mantiene alejados del mal, que busca la salvación de sus hijos. También Israel tenía 3 festividades principales a las cuales tenían que acudir y participar. Una de ellas era la fiesta de la Pascua que había sido establecida cuando fueron liberados de la esclavitud. La Pascua o fiesta de los panes sin levadura en primavera era una fiesta muy especial. Era una fiesta en la cual todos participaban. La segunda era el Pentecostés, o conocida como la fiesta de las cosechas o la fiesta de las semanas. Y esta daba el inicio, ¿no?, 50 días después del anterior, Pentecostés. Esta fiesta era también muy especial porque aquí se podía apreciar el favor de Dios y la bendición de Dios por su pueblo. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos, o también conocida como la fiesta de las cabañas, o la fiesta de la recolección en otoño. Normalmente estaba relacionada con las cosechas, ¿no?, con todas las bendiciones que Dios había dado a su pueblo. Así que estas 3 fiestas determinaban cómo el pueblo estaba agradecido a Dios por sus bendiciones, por sus cuidados, y en retribución el pueblo también traía en actitud de agradecimiento y de alabanza sus ofrendas. Aquello con lo cual manifestaba su gratitud a Dios por todo el cuidado, por todo lo que el Señor hacía y por lo que ellos sabían que el Señor iba a hacer en el futuro. Es importante tener presente que las leyes son las que delimitan el funcionamiento normal y equilibrado, como también ordenado, de una comunidad. El pueblo de Dios necesitaba leyes. Dios se las da, no como el mundo las da, sino leyes que están enmarcadas dentro de los principios y dentro del carácter mismo de Dios. Leyes que tienen que ver con virtudes, con principios, leyes que tienen que ver con el amor, tanto a Dios como al prójimo. Y estas leyes se manifiestan en el relacionamiento diario, en el vivir cotidiano,
Esto es lo que Dios quiere y espera de cada uno de sus hijos. ¿Y cuál era el plan original de Dios? Dios quería establecer una nación a través de su poder. Dios quería cumplir las promesas que había hecho al pueblo de Israel, que Él los iba a llevar y les iba a dar esa tierra que le había prometido ya a Abraham. Pero el Señor tenía que esperar ahora para cumplir sus promesas esos 400 años. ¿Por qué 400 años? Porque los que estaban poblando la tierra de Canaán estaban duros de corazón. Era una tierra pagana, vivían en pecado. Y Dios les prolonga la misericordia. Dios quiere que estas naciones tengan un arrepentimiento, pero no sucede así. Así que el Señor, llegado a ese cumplimiento, envía al pueblo a tomar posesión, pero no quería que el pueblo guerreara y peleara, sino el Señor iba a enviar su ángel. Qué hermoso es saber que el Señor pelea por nosotros, que el Señor tiene su ángel poderoso que va al frente de nosotros para librarnos de nuestros enemigos. Dios envía al ángel de Jehová. Él entregará la tierra, este nuevo territorio que será otorgado como un regalo especial de Dios. Y mi querido hermano, mi querido amigo, el Señor también nos ha prometido a nosotros una tierra maravillosa, esa tierra que fluye leche y miel, el paraíso, pero es un regalo de Dios. Tenemos que aceptarlo. Y en ese paraíso el Señor también va a gobernar en función a esas leyes de amor, a las cuales nosotros tenemos que comenzar a conocerlas, a experimentarlas y a vivirlas, porque son leyes de su reino, las leyes del reino de Dios. Así que Dios lucha, Dios pelea por su pueblo y le concede la victoria total. Dios le entrega los territorios. Los egipcios fueron derrotados. ¿Por qué? Porque el Señor intervino milagrosamente. Dios interviene, hermanos, cuando nosotros nos ponemos en sus manos, cuando nosotros confiamos en sus promesas. Dios va a intervenir. Aunque nosotros dudemos, aunque nosotros no tengamos confianza en Dios, si nosotros vemos la mano poderosa de Dios actuando, allí recién vamos a comenzar a creer. En segundo lugar, Dios también derrotó a ese vasto ejército asirio cuando el rey Ezequías no veía cómo iba a triunfar. Se puso de rodillas delante de Dios y dijo: Señor, nosotros no vamos a poder. Lo dejamos todo en tus manos. Dios actuó de manera poderosa, milagrosa, maravillosa. Dios actúa así. Así que confiemos. Dios está obrando en medio de su pueblo y concede periodos de gracia para que se arrepientan todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, sean parte de su pueblo, como sean paganos o mundanos. Dios va a llevarles la semilla del Evangelio para que ellos tengan la oportunidad de decidir por voluntad propia si aceptan o rechazan al Señor. ¿Qué métodos utilizó el Señor? Primero, el Señor ocasiona diversos tipos de situaciones en las cuales el pueblo tiene que reaccionar con temor, ¿no? Las naciones malvadas se atemorizan de ver a un Dios poderoso, maravilloso, majestuoso. Y dice que también envió avispas para que ahuyentaran a la gente y para que pudiese entregar el territorio. Dios utiliza diferentes medios. Lo que Dios hace para nosotros es algo sorprendente, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. El papel crucial en la conquista de la tierra prometida lo desempeña el ángel de Dios, el mensajero de Cristo, quien guiaba al pueblo de Israel, quien lo protegía. Y mis queridos hermanos, aquello que sucedió, que aconteció en el pasado, es para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos reconocer que Dios va a actuar de igual manera por nosotros. Él nos va a proteger, nos va a cuidar y Él tiene preparado un galardón para todos sus hijos.
un premio para todos aquellos que triunfen. Así que no dudemos, aunque veamos que en este mundo las cosas no van bien, confiemos en el Señor. Él ha puesto y Él ha establecido diferentes reglas, situaciones en las cuales, aunque nosotros ahora no las entendemos, un día entenderemos. Mateo 5:38 al 48 nos presenta allí cómo Jesús amplía, ¿no?, una ley que había sido distorsionada en la antigüedad, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y entonces el Señor dice que hay que actuar por amor, hay que extender nuestra misericordia un poquito más allá de lo que la ley humana había establecido. Jesucristo, ¿no?, habló contra las enseñanzas de los rabinos de su época, porque ellos habían establecido leyes que para el pueblo eran difíciles de cumplir. Estaba por encima de las leyes de Dios las tradiciones humanas y ocultaban el verdadero propósito de la palabra de Dios. Y esto es terrible, porque habían pervertido la intención y el significado original de lo que Dios quería. Por esta razón, el Señor, cuando viene en el sermón de las bienaventuranzas, Él trata de corregir alguna de estas interpretaciones erróneas, señalando a sus oyentes la intención y el significado original de estas enseñanzas, de estos textos. Por esta razón, Jesús se convierte en el mejor intérprete del Antiguo Testamento. Jesús se convierte en un maestro por excelencia. Todo el mundo quería escuchar a Jesús. Todo el mundo quería oír las parábolas o las enseñanzas que emanaban de los labios de Jesús, porque Él enseñaba con amor, con sabiduría. El Señor también emite estas leyes para que el pueblo se refrene, para que no haya espíritu de venganza, para poner fin a las contiendas sangrientas, para que no haya un espíritu de represalia, ¿no?, de actuar por odio, por venganza y por un afecto desenfrenado contra otros. El Señor lo que quiere es que se haga justicia, que se restablezca la paz, el juicio justo. Todo esto el Señor quiere para su pueblo. Por eso cuando viene Jesucristo, viene a enseñarnos el amor al prójimo, el verdadero amor a Dios. Cómo nosotros debemos respetar a Dios, recordando estos 10 principios que son 10 promesas, 4 en relación con Dios. Cuando tenemos amor por Dios, vamos a respetar su nombre, su carácter. Vamos a saber que Él es el único Dios. Vamos a saber que Él tiene un día especial en el cual nos encontramos con Él. Y también esas promesas en relación con nuestro prójimo, comenzando por nuestros padres. Y a nuestro prójimo no robándole, no quitándole su mujer, no haciéndole daño, ni matándolo, ni codiciando sus cosas. Todo esto el Señor nos presenta como principios que traen bendición, como promesas que vienen como resultado de haber aceptado a Dios, porque Dios es amor. Y el que acepta a Dios va a aceptar su ley, porque la ley de Dios refleja su carácter. Y el Señor quiere que nosotros tengamos un espíritu de amor, no de venganza, porque la lección termina diciéndonos que Dios es el que justifica. Si queremos vengarnos, quitémonos ese espíritu del corazón. La venganza de Dios. Dios finalmente hará justicia. No hagamos la justicia nosotros con nuestras propias manos, a nuestra manera. Nosotros por lo general nos equivocamos. Y aunque pensemos que estemos bien, muchas veces nuestras motivaciones no son las mejores. No debemos vengarnos. No debemos actuar de manera emotiva, irracional. Tenemos que esperar la voluntad de Dios. El problema normalmente del ser humano es que no se deja guiar por Dios. No deja que Dios tome control de su vida. No se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones que no son las mejores. Busquemos la ayuda de Dios. Dejemos todo en las manos de Dios. Si hay algo que el Señor tiene que arreglar, Él lo arreglará en el momento indicado. El Señor
Nos enseña en Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 6, 2 Timoteo 4:8, que dice que el Señor, cuando vamos a buscarlo en secreto, Él nos recompensará en público. Nos dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice que cuando Él venga, también dará a cada uno su recompensa de acuerdo a su fe, de acuerdo a la relación que haya tenido con Dios. No es que nosotros vamos a salvarnos por obras, pero nuestras obras van a mostrar, van a reflejar nuestra fe en Dios, cómo hemos vivido de acuerdo a los principios, de acuerdo a nuestra relación con Dios, de acuerdo a nuestro caminar con Jesús. Ningún individuo en esta tierra debe asumir el papel de juez, y menos el papel de jurado o de verdugo. Estos papeles son crueles. Satanás está detrás de todo esto. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, que nosotros mostremos un carácter reflejando a Cristo en todo. Esto es lo que el Señor quiere, que haya un amor desinteresado, un amor sublime y puro, porque así también es el carácter de Dios. Dios dice que es un Dios misericordioso, Dios compasivo. Su gracia emana constantemente, de manera fluida, en todo campo, en todo tiempo, por todos los aspectos. Dios manifiesta su gracia para con todos. La compasión, dice, es parte de la naturaleza moral de Dios y de su carácter. Si nosotros reflejamos esto de Dios, nuestro carácter va a ser transformado a la imagen de nuestro Señor. Así que algunos consejos importantes que debemos recordar. En primer lugar, debemos prestar atención y obedecer. Dios ama al que es obediente. En segundo lugar, no debemos ser rebeldes, ni murmurar, ni quejarnos, sino aceptar la palabra de Dios con sencillez y humildad. Dios está al control, Él sabe qué es lo mejor. Y aunque los demás nos hagan daño, aceptemos la voluntad de Dios, no seamos rebeldes. En tercer lugar, no nos inclinemos ante ídolos o ante Baales o ante otros dioses. Recordemos que son paganos, no les sirvamos, no les rindamos culto, no seamos como ellos, como los paganos. Busquemos a Dios y Él se va a manifestar. En cuarto lugar, el Señor dijo, los destruirás del todo. No hagas pactos con ellos. No te aliances con ellos. No debemos hacer pactos con aquellos que no creen y ni confían en Dios, con aquellos que son paganos, con aquellos que no respetan los mandamientos de Dios. Destruir todo, quebrar sus estatuas, quebrar sus ídolos. Tampoco, dice, permitir que ellos vivan o habiten en tu tierra, así les dijo, para que no te hagan pecar contra mí al servir a sus dioses, porque te será de tropiezo. Cuando nosotros permitimos que el mal viva o conviva con nosotros, estamos dándole pie a Satanás. Estamos permitiendo que Él nos gobierne. El Señor le dijo al pueblo de Israel, no permitas que los paganos vivan en tu tierra. No hagas alianzas con ellos. Expúlsalos. Que se vayan. Tú tienes que vivir una vida santa. Mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor te pide que tú expulses todo aquello que te contamina, todo aquello que no te permite tener una relación muy personal con Dios, todo aquello que te roba tu tiempo, que te roba tu ánimo, tus fuerzas. Tienes que comenzar a tener una relación más estrecha con el Señor para que Él te fortalezca, para que Él te guíe y tú puedas vivir con esas leyes que el Señor ha dado. Las leyes son las que ponen el cerco, son las que delimitan hasta dónde podemos llegar. Acepta al Señor, acepta sus leyes y como Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro
para ponerlo junto a mí. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no haga ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí, de plata ni de oro para ponerlo junto a mí, de plata ni de oro para ponerlo junto a mí.